Hechos de los Apóstoles, capítulo 4, versículo 32 en adelante. No sé si también ustedes han pensado, ¿cómo era la iglesia antes? ¿Cómo empezó la iglesia? Porque todo tiene un inicio, ¿no? ¿Cómo fueron los primeros creyentes? Porque los que le seguían al Señor Jesús eran sus discípulos, lo estaban mirando. Pero cuando los apóstoles ya se quedaron solos y empezaron a predicar, se levantó la iglesia. La iglesia se levantó por primera vez. ¿Y cómo era la iglesia o cómo eran esos creyentes en ese tiempo? Vamos a leer verso 32, capítulo 4 de Hechos, verso 32. Y la multitud de los que habían creído eran de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Estos dos versículos que son importantes y hermosos. Aquí, y he buscado también en el interlineal, específicamente del griego, ¿y cómo era? Y me llamó mucho la atención que dice que esa multitud era de un corazón y un alma, ¿sí? Nosotros solo miramos lo externo, ¿no? Y realmente lo externo refleja muchas cosas que podemos ver cuánta diferencia hay entre nosotros. Cuán diferentes son nuestros corazones, cuán diferentes son nuestras almas. ¿No ve? Al hermano Mauricio le gusta el color café, al hermano Onis le gusta la camisa de rayitas, ¿no? Al hermano Vane una pañoleta, ¿no? A la Sandrita ese color vino. Y si se dan cuenta, ¿cómo están ustedes? No están uniformados. Pero si tuviéramos un mismo corazón y una misma alma, ¿cómo sería nuestro interior? Nos pareceríamos mucho a un ejército, todos con el mismo uniforme. Por eso esta mañana me miraba a todos igualitos así vestidos. Qué increíble sería que desde hoy día que nos hemos convertido, todos los cristianos vamos a utilizar color celeste porque le gusta al pastor. ¿Imaginan? Entra toda la gente de celeste así. Y todos saludamos igualito. Y todos nos abrazamos igualito. ¿Se puede imaginar eso? Tener un corazón y una misma alma. ¿Qué quiere decir? Un mismo pensamiento, un mismo sentimiento y un mismo accionar y unas mismas decisiones. Y dice que esa gente era así. Pero no se ponían uniforme, ¿no? Sino que sus corazones Dios los había hecho igualitos. Pensaban lo mismo, sentían lo mismo. Y por eso en esta mañana yo me atrevo, como Dios dijo, ¿y cómo vas a la iglesia, hijito? ¿Cómo han venido hoy día a la iglesia? ¿Felices? Amén. ¿Algunos han venido tristes? Amén. Dígame pues. Yo le puedo mostrar que en el capítulo 1 de Primera de Samuel, Ana cuando fue al templo fue amargada, llorando porque no tenía hijos, estaba triste. Y salió con una bendición, porque ahí Dios le habló y le dio un hijo. Y de pronto no vamos a venir tal vez en las mismas circunstancias, pero deberíamos venir en el mismo pensamiento y el mismo sentir. Oh, pastor, es que usted no tiene los problemas que yo tengo. No. ¿Saben cómo venimos? Y mi esposa me ha hecho recuerdo también esta mañana, a las 6 de la mañana, así más o menos me ha hecho recuerdo a mi esposa. ¿Te acuerdas cómo cuando íbamos a la iglesia cada domingo que decías, hoy va a ocurrir un milagro? Así dice que le decía a mi esposa, hoy va a ocurrir un milagro, así. Tú tenías ese sentir, hijo, hoy va a ocurrir, y no pasaba nada. El siguiente domingo, hoy va a ocurrir un milagro, y no pasaba nada. Y hoy va a ocurrir, pero era el sentir de mi corazón. Y creo que el sentir de mi esposa era el mismo.
Yo no sé cómo han venido hoy día ustedes. Hoy va a ocurrir, aunque estés muriéndote, aunque hayas venido arrastrándote, hoy va a ocurrir algo. Algo va a pasar. No ha pasado 3 años, pero ahora eso es fe. Y cuando llegamos, uno que llega, que va a ocurrir un milagro, ¿cómo llega? No voy a mencionar nombres, pero algunos llegan. ¿Cómo estás, hermano? Bien. Ni abrazo, che. Oye, qué terrible, ¿no? Hoy me ha gustado mucho. ¿Lo han visto al hermano Hernán allá afuera que está de Ujier? Ah, qué hermoso es nuestro hermano. El hermano Hernán, sacarle una sonrisa es ver la gloria. Es muy serio. Es parte de su carácter, es seriosísimo. Y cuando estamos entrando con mi hijo Samuel, Samuel va por delante y él así le ha hecho y riendo. Y entonces lo he mirado y dice: ay, qué sonrisa más linda. ¿Se dan cuenta? Es cómo vienes. Si estás viniendo por obligación, párate y vete. Por favor. Ve a tu casa, vas a estar mejor. Vas a hacer lo que quieras. Pero si vienes aquí, ven con la esperanza de que vas a alabarle a Dios, que te vas a gozar en Dios, de que vas a esperar un milagro, de que tu esperanza y tu fe está puesta en que en esta circunstancia Él es tu ayudador, Él es tu proveedor, Él es tu sustentador, Él es tu sanador. ¿Cuántos venimos a la iglesia? Ay, ¿será que el pastor ora para que nos sanemos? No, voy a ir porque puede suceder un milagro. No necesitas del pastor para que suceda un milagro. ¿Sabes quién es el que necesita más que tú de Dios? Soy yo. ¿Y sabes por qué? Porque tengo que traer la presencia de Dios. Esa es la gran responsabilidad de los que estamos aquí arriba. No estamos preparando predicadores que prediquen, no. Estamos buscando hombres que traigan la presencia de Dios. Hombres que sean temerosos, que tengan un sentir tan precioso, que sin estar en la iglesia todos los días, se guardan todos los días en su casa, en su trabajo o donde quiera que se encuentren. Y ahí podía ver a estos cuando estaba leyendo, uniformados. Así, por eso les digo, como a niños, así. ¿Cómo eran de un alma y un corazón? Así toditos aparecieron, como en Walt Disney. Así. ¿No? Y todos como saludaban: buenos días, hermano. Y sonriendo así como el hermano. Hermano. Fue tan lindo ver y sentir eso que me entusiasmé y dije: ¿por qué no nos está pasando esto? ¿Será que los que estamos fallando somos nosotros? ¿Que hemos dejado nuestro primer amor? ¿Que no nos hemos dado cuenta que el primer amor es el que nos sostiene? ¿Que el primer amor es el que nos ha llevado a hacer cosas increíbles que ahora contamos como testimonio de las cosas sorprendentes que ha hecho Dios? Hermanos, para que se den cuenta de todo esto, les voy a contar una triste historia que está narrada en la Biblia. Una triste historia. Voy a ponerme como ejemplo. Dios me llamó como un siervo para servirle al Señor. Para aquellos que no saben, en voz audible de Dios me llamó para servirle. Y yo le obedecí. Por eso este pasaje tan triste que voy a leer, lo voy a ejemplificar con mi vida, pero al mismo tiempo quiero que vean qué pasa con mis hijos. Y ahí se puede dar una historia muy feliz o una historia muy, muy triste. Voy a leer algunos pasajes o algunos pedacitos para que puedan entender. En el capítulo 2 de Primera de Samuel, esta historia no la puedo narrar todita, pero vamos a leer algunas partecitas. Y dice, Primera de Samuel 2:12:
Los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Y era costumbre de los sacerdotes con el pueblo que cuando ofrecían sacrificio venía el criado del sacerdote mientras se cocía la carne, trayendo en su mano un garfio de 3 dientes. Y lo metía en el perol, en la olla, en el caldero o en la marmita. Y todo lo que sacaba el garfio, el sacerdote lo tomaba para sí. De esta manera hacían con todos los israelitas que venían a Silo. Asimismo, antes de quemar la grosura, venía el criado del sacerdote y decía al que sacrificaba: dame carne para asar para el sacerdote, porque no tomará de ti carne cocida, sino cruda. Y si el hombre le respondía: quemen la grosura primero y después toma tanto como quieras, él respondía: no, 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 sino dámela ahora mismo, de otra manera yo la tomaré por la fuerza. Era pues muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes, porque los hombres menospreciaban las ofrendas de Jehová. Y el joven Samuel ministraba en la presencia de Jehová vestido de un éfod. Esta primera parte de esta historia aparecen 3 primeras personas en las cuales es Elí. Era el sumo sacerdote ocupado del tabernáculo que tenía que guardar para que cuando la gente viniera a ese lugar pudieran ofrecer cosas a Dios, y ellos encargados como sacerdotes y él como sumo sacerdote hacían los oficios para que la gente quedara acepta, justificada o agradecida ante Dios con lo que presentaban. Y de pronto ese Elí ya es viejito y necesita que también él cree como yo he creído, y como tenemos doble circunstancia en nuestras casas, en nuestra casa sobre todo. En mi casa tenemos doble responsabilidad, porque Dios no solo me ha llamado a mí, le ha llamado a mi esposa. Los dos tenemos ministerios totalmente diferentes, llamados diferentes, en diferentes épocas, sí. A un principio ella, obedeciendo a Dios, me hizo caso y creyó. Pero después ya se ocupó Dios de llamarla para que haga lo que tiene que hacer. Imagínense los dos con esa tremenda responsabilidad, pero con una grande esperanza de que nuestros hijos nos sigan el mismo caminar. Que puedan tener esa comunión con Dios, que puedan tener ese sentir, un mismo corazón y una misma alma. Que lo amen a Dios como nosotros lo amamos, que sean capaces de dejar todo para servir a Dios, que sean personas que se rindan ante Dios y no se rindan ante el enemigo ni ante este mundo, esperanzados con todo el corazón, soñando. No sabemos cómo van a crecer, pero de pronto en medio de eso hay dos hijos de Elí, Ofni y Fines, dos hijitos que él tenía, 2 varoncitos, de los cuales yo creo que cuando le nació a este sumo sacerdote, él dijo: wow, mi descendencia va a seguir, mi apellido va a seguir. Porque los hombrecitos seguimos manteniendo un poquito más largo nuestro apellido, mientras cuando las mujercitas se casan, esa época y después sus hijitos y se desaparece. Triste, pero así es. En otros países, cuando te casas, la mujer ya no es llamada por su apellido, sino por el apellido del hombre. Y la van conociendo y ahí desaparece todo. Pero este hombre no solamente pensaba en su apellido. Creo que el apellido no es tan importante ante el llamado de Dios. Y este hombre ha debido soñar que sus 2 hijitos, Ofni y Fines, 2 varoncitos, pudieran ser lo que él era o seguir lo que él quería que fueran. Pero de pronto dice la Biblia que ellos eran impíos. No se convirtieron. Sí, eran israelitas, sí eran del pueblo de Dios. ¿Pero qué? Pero ellos no entendían lo que eran. Y saben que hoy en día, si tú puedes
pudieras viajar a Israel, vas a ver a muchos israelitas o judíos que son nacidos en ese territorio y pertenecen al pueblo de Dios porque han nacido en esa tierra y son descendientes de israelitas, pero no se comportan como israelitas. Muchos de ellos son impíos, ni aún van a las sinagogas, ni aún guardan los días de reposo y cosas que es dado para ellos. Y uno se queda sorprendido porque cuando tú viajas a Israel, lo primero que tienes en tu cabeza, ¿qué es? ¡Oh! Todos deben ser hijos de Dios, del pueblo del Señor. Entonces los miras, ¡oh!, y ves con diferentes vestimentas, diferentes modas, diferentes de todas las cosas, y los miras, pero en tu mente piensas que todos son hijos de Dios, que aman a Dios, que respetan a Dios, que viven conforme a Dios. Pero no había sido la realidad así. Yo me imaginaba, como dicen, tierra santa, ¿no? Tierra santa se llama. Tierra santa le han puesto como nombre. El Señor le dijo: la tierra que fluye leche y miel. Y entonces, cuando la primera vez que yo pisé esa tierra, ¿saben qué me imaginaba? Como muchos de ustedes se han debido imaginar, que cuando vienen a la congregación cristiana dicen: ahí deben estar todos santitos, ahí no pecan estos hermanitos ni hermanitas, todos deben ser tan buenitos, tan lindos, tan amorosos. Pero solo Dios sabe cómo somos, ¿no? Por eso hoy día yo quiero hablarles de estos dos hijos, Ofni y Fines, que tenían a su padre como el sumo sacerdote. El sumo sacerdote, hermano, era la máxima autoridad. Toda la gente lo admiraba y lo miraba. Aparte de ser el sumo, era sacerdote. La palabra sumo era el máximo, y sacerdote era el servicio hacia Dios. De pronto sus hijos todos pensaban que podían ser sacerdotes del Altísimo, porque eran descendientes de él. Y sabe que el sumo sacerdote tenía algo más complejo. Tenía que venir desde Aarón, del hermano de Moisés. Tenía que ser de la tribu de Leví. Entonces, se imaginan, él pensaba, pero aquí dice que estos muchachos eran impíos, no sabían lo que hacían. Pero de pronto aparece un muchacho, y saben que esa historia tan bella, de que lo que les contaba en principio, les preguntaba: ¿cómo han venido ustedes? Y hay algunos que han venido felices, otros tristes, otros amargados, otros sin ganas, otros que vienen porque: ay, ya mamá, voy a ir a la iglesia, qué fregada eres, ¿no ve? Los hijos mayormente vienen por: ay, es que si no le hago caso no almuerzo. Yo conocí a unos muchachos que venían a nuestra iglesia que ellos protestaban, hasta que un día indagué en su corazón y les pregunté y les dije: hijitos, ¿ustedes vienen porque aman a Dios a la iglesia? No, pastor, porque nos obligan nuestros papás, porque si no, no comemos ese domingo. Y eran personas que eran muy conocidas en la iglesia, personas que tenían testimonio, pero estaban tratando de forzar a sus hijos a que vayan a la iglesia para que se vean que son mejores. Lo importante es cómo vienes, cómo viene tu corazón, qué expectativa tienes. Si tú vienes porque crees en la Biblia, que dice que si Dios, 2 o 3 personas están reunidas en su nombre, Él está en medio, entonces puede ocurrir un milagro en tu vida, puede pasar algo. Él puede contestar muchas oraciones que hasta ahora no han sido contestadas. Y de pronto esa Ana, se puede imaginar, Ana era una mujer que, aparte de vivir con su esposo, que era israelita, ese tenía otra esposa más. Se llamaba Penina. Y esta mujer tenía hijos, pero Ana no tenía ni uno. Y entonces, este hombre, cada vez que subían a Jerusalén en las fiestas, sobre todo en la fiesta de la Pascua, al subir iban felices, pero Ana no iba feliz. ¿Y saben por qué? Porque Penina se ocupaba de hacerle la vida a cuadros, como decimos. ¿Sabe que durante todo el año le decía: claro, vos no tienes descendencia, yo tengo hijos, vos eres una estéril? El decir estéril en ese tiempo era decir como: Dios te ha maldecido, por eso tu vientre está seco.
Y la molestaba y ella dice que subía, pero que su esposo le daba la mejor ofrenda a Ana, también le daba a su primera esposa y le daba a sus hijas para que vayan a presentar, pero ella le daba lo mejorcito. Pero Ana iba llorando y amargada todos los años. Hasta que en esta narración que está en 1 Samuel 1, ella fue y estaba tan amargada, pero tan amargada, su alma ya no podía más resistir ese sufrimiento. Yo creo que ella pensaba, ¿por qué a mí? ¿Por qué me tiene que pasar esto? ¿Por qué Dios no puede darme prole? ¿Por qué yo no puedo tener la satisfacción de agarrar un bebé? ¿Por qué no puedo decir que mi descendencia va a seguir? Imagínense, dice que estaba tan amargada. Igual su esposo le da lo mejor para que ella vaya. Y él le decía, no te preocupes, amor, yo valgo más que 10 hijos para ti. Como algunos que piensan que sus esposas se han sacado la lotería con usted. Pregúntenle a mi esposa y se van a llevar la sorpresa. No es tanta lotería. Porque tenemos cosas, porque somos humanos, porque tenemos problemas, tenemos malas actitudes de corazón. A veces queremos que nuestra esposa sea nuestro modelo. La queremos moldear y tallar como nos gustaría que sea para que haga lo que nosotros queremos. Ahora también ya ha cambiado con el feminismo, ellas quieren tallarnos a nosotros también para que seamos como ellas quieren. ¿Por qué no aprendemos que seamos como Dios nos ha hecho, tanto al hombre como a la mujer, para que seamos felices? Para que podamos agradecer a Dios. Porque el hombre, la mujer que no entiende eso, por eso no valora a su esposa. Por eso no valora a su esposo. Por eso no respeta a su esposo. Por eso no respeta a su esposa. Porque la ven como una esposa más, como los impíos. Hay que casarse, tener un prole y punto. No, en Dios es maravilloso. Te vas a unir a una persona que va a compartir toda tu vida. Pero que no la comparta pues llorando o que te haga llorar, sino que seamos felices. Y que nuestros hijos digan, ay, yo quiero casarme. Ay, no vieras cómo es mi papá con mi mamá con mi papá. Ay, de lindo. Yo quiero eso. Y no que tengan que escuchar a tus hijos decir, yo no me casaría jamás. ¿Usted puede creer que hay niños de 7, 8, 9 añitos que dicen eso? Yo no me voy a casar, pastor, me han dicho hace 2 domingos aquí. Yo no me voy a casar. ¿Por qué, hijita? No quiero. Oh, pero hijita, si tú no te casas, no van a venir esos niños. No quiero tener hijos. Dile al pastor por qué. No, una cosa así va eso. Pero yo ya entiendo por qué. ¿Por qué? Porque realmente, hermano, tú ves a papás discutiendo, peleando, llevándose mal. ¿Qué vas a querer eso? ¿No es? ¿No han escuchado también a esposas que ya tienen 15, 20, 30 años de casadas que dicen, si te mueres, hijo, no me caso con nadie más? Ya estoy escarmentado. Pero tú puedes casarte. Qué chistosa es la vida. ¿Y sabe por qué? Porque nuestro corazón está lastimado, nuestra vida está destrozada. Y de pronto aquí aparece este niño. Ella está llorando, Ana está llorando. Él dice, Señor, ¿por qué? ¿Por qué? Y Elí, el que les hablo, el sumo sacerdote, estaba más lejito mirándola, lo que estaba postrada de rodillas, pero ella dice que oraba moviendo la boca, pero no salía su voz. Seguro que estaba en silencio. Sus palabras eran tan suaves que ni ella misma, yo creo, se escuchaba. Pero lloraba y gemía por su dolor. Y tal vez tú cuando vengas aquí, igual nadie se entere cómo estás y estés gimiendo, estás pensando aún quitarte la vida. O estás pensando divorciarte, o estás queriendo abandonar. Hermanos, no quieran cerrar su corazón a la verdad. Hay hijos de cristianos que se escapan de su casa. Hay papás que abandonan sus hogares siendo cristianos. Hay mujeres que abandonan y en las mismas circunstancias que afuera.
Pasa. Algunos pensamos que no, en la iglesia ¿cómo va a pasar eso? Pasa, sucede y está sucediendo y va a suceder hasta que no tengamos un mismo corazón y un mismo pensamiento. Y de pronto esa mujer ahí, como así tan desgarradora, que Elí le había estado mirando, el sumo sacerdote le estaba mirando y ve, pero no entiende. Él juzga o prejuzga y se acerca y le dice: mujer, hazte pasar tu ebriedad, hazte pasar tu vino. No estoy borracha, no he bebido, es amargura de mi alma, le dice. Y no le cuenta, no le dice: sabes que estoy amargada porque no tengo hijos, porque no tengo nada, y porque cada año vengo y Dios parece que no me escuchara. Y le he rogado y le he pedido y no tengo, y no tengo, y no tengo. Es amargura de mi alma. Ella no le cuenta toda esta situación, sino le dice: no, es amargura, nada más. Y él agarra y la mira y le dice: vete y Dios te conceda tu petición. Dice que ella se levanta al escuchar eso, que este hombre, el sumo sacerdote, le dijo eso y no volvió a llorar más. Y se fue a su casa y después de unos meses se embaraza y nace su hijo Samuel, el profeta Samuel. Como muchos de ustedes no han podido tener hijos, pero Dios lo hizo y el milagro vino. ¿Y sabes por qué? No fue porque el pastor está ungido. No, el pastor trae la presencia de Dios. Es una realidad. Si no, no funcionaría la iglesia, no habría iglesia. Pero el asunto es que tú también vengas con fe. Por eso les digo: ¿cómo vienen aquí? Iremos, ¿qué compartir el pastor? Por ahí nos riñe, por ahí esto, por ahí. No, ven, hoy puede suceder un milagro. Hoy puede pasar lo que nunca ha pasado durante años. Y entrar por esa puerta, no así, no. Porque has venido, yo espero que Dios me conteste. Espero que Dios me diga algo. No sé. No, entrar, algo va a pasar. Y si no pasa, sal de aquí siguiendo, creyendo en Dios, que para Dios no hay nada imposible. Y de pronto, ¿qué hace esta mujer? Está tan agradecida. Ha nacido su hijo, Samuel, lo más esperado. Y dice que ella, y le dice: Señor, yo quiero, a Elí le dice: te lo voy a entregar para que tú lo cuides, para que esté en el templo todos los días. Se puede imaginar, ha esperado tanto ese milagro, tiene ahora a su hijo y dice que lo va a cuidar y después lo va a entregar para que sea un sacerdote más. Y uno dice: pero ¿qué le pasa a esta loca? Ha pedido ese milagro y ahora se lo entrega al Señor. Espiritualmente eso es lo que hacemos, entregar a nuestros hijos, porque nosotros no los vamos a poder cuidar sino Dios. Es el único. De confiar en Dios y decir: Señor, yo he amargado la vida de mi hijo, pero tú puedes sanarle, tú puedes curarle. Utiliza mi vida, dame la fuerza para pedir perdón, ya sea el instrumento para sanar y recuperar el tiempo perdido. Y sabe que Ana, yo creo que el primer año ya su hijito estaba creciendo. Debe estar tan feliz esa mujer. Y crecía el niño hasta que cuando lo destete, por favor, lo voy a llevar. 1 año, 2 años, sigue necesitando el niño, hay que seguirle dando. 3, hay que seguirle dando. No quería destetarlo así nomás. No sé cuánto tiempo lo habrá querido tener en su seno. ¿Cómo los amamos a nuestros hijos? Es tan hermoso. Yo no sé, los sentimientos no se parecen a los míos ni los míos a los tuyos, pero qué hermoso es tener un bebé. Qué lindo es tener una hija en tus brazos. Cuando nace la primogénita, la locura, ha ocurrido un milagro. Y de pronto este chico Samuel ministra al Señor. ¿Cómo ministra ese niño? Ese niño tiene un corazón de permanecer en el templo. Él no sale
y ama a Dios y hace las cosas bien hechas. Y dice que ministrar el corazón de Dios, ¿sabe qué significa? Es agradarle a Dios en todo lo que tú haces. Y él le cantaba y él prendía las lámparas o hacía o limpiaba el tabernáculo. Él estaba ahí. Y dice que su corazón de Dios estaba conmovido, estaba ministrado su corazón de Dios. Y de pronto Dios le va a hablar a este muchacho. ¿Por qué no puede hablarle a estos dos chicos, Ovni y Fines, que son los hijos del sumo sacerdote? Pero este extraño que ha nacido de una mujer, de un milagro, ahora está sirviendo ahí y le va a hablar y le dice: Samuel. Y él está durmiendo en un costadito, tiene un y va: ¡Ah! Me está llamando el sumo sacerdote, corre. Dice: heme aquí, Señor. Elí es viejito. Y le mira: Samuel, ¿qué ha pasado? ¿Me has llamado? No, no, vete a dormir, anda a dormir. Samuel se va, se mete a su camita. Y de pronto el Señor otra vuelta: Samuel. Él me está llamando otra vuelta, sale corriendo, va donde el sumo sacerdote y dice: heme aquí, Señor. ¿Qué pasa? ¿Me has llamado? No, yo no te he llamado, vuelve a tu cama. Se va. Tercera vez: Samuel. Ya va corriendo y le dice: aquí estoy, heme aquí, Señor. Yo no te he llamado. Y ahí se da cuenta de que alguien lo está llamando, es Dios. Y le dice: ¿sabes qué, Samuel? Cuando estés en tu cama y escuches esa voz, tú le vas a decir: heme aquí, como me has dicho, heme aquí. Y nada más. Listo. Y él está: Samuel, heme aquí, Señor. Y ahí le habla. ¿Pero qué le habla? La triste historia que quería contarles. Para Elí, para el pueblo de Israel, para esos dos muchachos. Porque, hermano, puede ser que un hijo sea tan clavija, o sea un clavo tan torcido, si le pesca la muerte, va a perder todo para siempre. Va a perder todo. Ni excusas, es que mi papá, mi mamá, es que eran así en la iglesia. Ninguna excusa es válida. Eres tú con Dios. Y el Señor le va a hablar. Y lo que he leído a un principio, ¿saben qué agarraban? La comida para el sacerdote. Todos traían ofrendas, traían sacrificios para el Señor. Traían vacas, traían corderos, traían todo tipo de comida. ¿Y saben qué hacían? Llegaban y ponían en ollas grandes todo lo que le habían ofrecido al Señor. Estaban llevando a la casa de Dios, llevando todas esas cosas como sus diezmos, ofrendas y lo que quiera llamar, llevaban ellos. ¿Y sabe qué hacían ellos? Los metían en ollas, porque eran animalitos, y los cocían. Y después venía el criado o el ayudante del sacerdote con un garfio de 3 puntas. Venía y metía la olla y todo lo que pillaba era para la comida del sacerdote. Pero estos eran tan impíos que ni siquiera respetaban las leyes como Dios había mandado, que ellos venían y les decían: no, 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 el sacerdote quiere crudo, porque se va a hacer su parrilla a término medio, mientras vos lo haces cocer todo. Así que dame crudo antes de que metas. Y el otro le decía: ¿cómo te voy a dar crudo si no le he ofrecido primero a Dios? Y después puedes sacar lo que quieras. Si quieres, llévatela a la olla, pero es para mi Dios y después saca tú. No, 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 el sacerdote quiere crudo, porque él sabe qué quiere hacerse. Yo creo que era más del criado su pensamiento para traer lo que él quería. Y de pronto esto desagradaba a Dios. ¿Y saben por qué desagrada? Porque ellos querían hacer como ellos querían y no respetaban lo que Dios había dado. No tenían un corazón así. Y de pronto comienza la circunstancia. Dios le va a hablar, le va a decir, y voy a leer esta partecita para que sepan cuán doloroso es todo esto. En el verso 29 de Primera de Samuel 2, Dios empieza a hablar sobre lo que está haciendo la gente y sobre lo que están haciendo los sacerdotes. ¿Y qué dice? ¿Por qué habéis hollado mis sacrificios y mis ofrendas que yo mandé ofrecer en el tabernáculo, y has honrado a tus hijos más que a mí? Le estaba diciendo a él: ¿por qué has hecho eso, Elí?
Porque has dejado que tus hijos rompan mis leyes y hagan lo que les da la gana. ¿Por qué has permitido? ¿Por qué no les has dicho nada? ¿Por qué no les has estorbado? ¿Por qué no hiciste algo, Elí? Imagínense si yo y mi esposa no les hablamos a mis hijos de Dios y del temor de Dios desde pequeños. Dios nos va a decir: ¿por qué no le dijiste? No, pero es que son hijos de pastores, ellos tienen que ser cristianos. No, porque ellos van a decidir si siguen o no siguen, hacen o no hacen. Porque de eso se trata la vida en Dios. Has honrado a tus hijos más que a mí, engordándoos de lo principal de todas las ofrendas de mi pueblo Israel. Por tanto, Jehová, el Dios de Israel, dice: yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente. Se puede imaginar, Elí antes les dijo: todos los descendientes van a vivir perpetuamente delante de mí. Se pueden imaginar lo que es esta triste historia, como les decía, del llamado que yo tengo y el llamado que tiene mi esposa, que nos ha llamado para hacer, y que eso puede venir sobre nuestros hijos porque Dios lo ha determinado, que estén en la presencia de Dios. Sí, pero si yo agrado a mis hijos, se puede truncar y cortar para siempre. Y esa triste historia la va a vivir Elí, porque ahí el Señor dice: yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente, mas ahora ha dicho Jehová: nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran, y los que me desprecian serán tenidos en poco. Qué terrible, qué triste historia, qué dolorosa historia. He aquí vienen días en que cortaré tu brazo y el brazo de la casa de tu padre, de modo que no haya anciano en tu casa. ¿Se puede imaginar? Le está diciendo a Elí: voy a cortar tu brazo. ¿Qué es cortar su brazo? No es que le va a cortar su brazo físicamente. Él dice: voy a cortar tu descendencia. Va a desaparecer tu descendencia. Y ¿sabes qué? No solo para aquí, la voy a hacer para allá también. A tu abuelo los voy a cortar también. A tu hermano lo voy a cortar para que no tenga hijos. A tu hermana, oye, imagínense, toda esa descendencia iba a ser cortada. Pero pastor, ¿por qué Dios es injusto? No, porque el llamado de Dios es un privilegio. Y dice, verso 32: verás tu casa humillada. Qué triste historia, ¿no? Verás tu casa humillada mientras Dios colma de bienes a Israel. Imagínese que a usted lo bendiga y a toda la congregación nos haga pedazos. O viceversa, que tú veas a cristianos dentro de la iglesia que prosperan, que les va bien, y vos no tengas nada y digas: ¿pero por qué, Dios? ¿Pero por qué, Dios? Porque has estimado las cosas de Dios como si fueran nada. Y no has amonestado a tus hijos y no has estado en eso. Qué triste la historia de este hombre, ser el sumo sacerdote de Dios, la máxima autoridad. Ahora sus hijos van a ser borrados, su descendencia va a desaparecer de la tierra. ¿Y sabe cuál es lo más terrible? No es solamente que van a morir físicamente aquí, sino que se van a ir al infierno y van a ser atormentados para siempre. Eso es cortar el brazo. Se acabó, ya no va a ser parte del cuerpo que es del Señor. Y mira, verás tu casa humillada mientras Dios colma de bienes a Israel, y en ningún tiempo habrá anciano en tu casa. El varón de los tuyos que yo no cortare de mi altar será para consumir tus ojos y llenar tu alma de dolor. Y todos los nacidos en tu casa morirán en edad viril. ¿Te puedes imaginar qué triste historia?
Que todos tus hijos, cuando empiecen ya a poder tener hijos e hijas, serán cortados. No van a vivir, van a morir. Eso está escuchando Elí. Yo no puedo decir, pero ¿por qué me va a pasar eso si yo le he servido al Señor, si yo soy el pastor de Paraíso de Fe? ¿Por qué me puede? Te puede acontecer si tú no haces bien las cosas y tu familia no hace lo mismo. Pero ¿cómo obligar a nuestros hijos a seguir el camino del Señor? Es imposible. Si hay algunas familias que tienen que forzar a sus hijos para que vengan, obligarles a que vengan a la iglesia, porque tenemos que ir a la iglesia. Como una hermana que nunca me olvido su testimonio, que me dice: pastor, ¿sabes por qué vengo yo todos los domingos a la iglesia? No, hermana, ¿por qué vienes? Porque si no me va mal toda la semana. Como un amuleto. ¿Saben que es el día que venimos aquí? Es para alegrarnos y ver que nuestra fe es en común y que todos tenemos un mismo corazón y una misma mente y nos podemos adorar a Dios. No tenemos vergüenza de levantar las manos, de cantarle, de llorar si es posible, de derramarnos, de agarrar a un hermano y abrazarlo, por más humilde o lo que sea. Es que tenemos un corazón. Y mire lo que va a decir de Samuel. Está hablando de Elí, pero Samuel es el portador de este mensaje de Dios. Por eso lo llamó el Señor a él. Y te será por señal esto que acontecerá a tus dos hijos, Ofni y Fines, ambos morirán en un día. Voy a imaginar recibir esa triste noticia. Es el sumo sacerdote y le está diciendo: van a morir en un mismo día tus hijos. Pero Señor, porque tú no les hablaste, tú les consolaste, no les llamaste la atención, solo les permitiste. Y ellos todavía no tienen entendimiento de lo que está pasando. ¿Y saben por qué no tienen un entendimiento claro? Acordémonos nosotros que somos mayores, qué difícil es ser joven. La tentación de este mundo, las cosas que pasan en esta tierra, es difícil. Pero no es imposible cuando estás en Dios. Por eso hay hombres y mujeres maravillosos, desde pequeños hasta grandes, que aman a Dios con todo su corazón, con toda su mente, con todas sus fuerzas, con toda su alma, y a su prójimo como a sí mismo. Y yo me suscitaré un sacerdote fiel que haga conforme a mi corazón y a mi alma. Y yo le edificaré casa firme y andará delante de mí ungido todos los días. ¡Wow! Dice que él se iba a proveer de un muchacho como Samuel. Ese era. Se iba a proveer de un hombre como el alma, el corazón de Dios y el alma. Por eso he leído en Hechos 4:32 que toda la multitud que creyó a Dios, que eran creyentes, tenían un mismo corazón y una misma alma. Qué bello sería que todos ustedes que están aquí presentes vengan, porque es tan bello congregarse, porque estamos luchando la buena batalla de la fe. Amén. De que no nos va bien, sí, a muchos, pero que tenemos fe en que Dios nos puede ayudar. De que tenemos un lugar donde nos congregamos y nos alentamos el uno al otro, y como estamos reunidos, Dios está presente. ¿Y sabe qué? Está tratando de forjar nuestros corazones para que seamos bendecidos en todo tiempo. Porque sabe Dios que vamos a pasar momentos tremendamente difíciles. Son tremendamente difíciles. ¿Dónde hay la escuela para que nosotros hagamos con mi esposa una escuela para preparar a los papás para que cuando sus hijos partan en edad temprana? A veces ni palabras nos queda cuando nosotros vamos a un velorio de un hijo, de una hermana o de un hermano que se ha muerto, y lo único que te preguntan: ¿por qué, pastor, Dios ha permitido esto? Y no sabes qué decirle. O a un joven que está ministrando en la alabanza, o que está sirviendo en la iglesia, o que predica. Es un joven usado por Dios y se le muere su padre, que ha sido su ejemplo. ¿Cómo le hablas? Si en 1 Corintios dice que el Dios de toda consolación os consuele vuestras vidas
Solo Dios puede consolar. Nosotros le acariciaremos un día, le diremos cosas bonitas, pero ¿quién va a consolar todos los días? El amor de Dios trae misericordia. Y cuando uno es una persona que viene a la iglesia porque ama a Dios y no viene porque tenga que venir o porque es costumbre o porque eres hijo de alguien que sirve o algo, no, ven porque lo amas y que tu vida esté escondida en Dios. Y sabes que Dios va a hacer que chorree tu bendición sobre tus descendientes. Hermanos, yo puedo ver con todo honor en mi corazón, y creo que mi esposa comparte lo mismo. No tengo hijos perfectos, pero tengo hijos que aman a Dios, que están en Dios, que creen en Dios, que luchan, pero que aman a Dios con su corazón. Yo no tengo esta triste historia. Qué triste hubiera sido que no estén ellos en Dios. Y que yo con mi esposa aquí en la iglesia tengamos que soportar y decir: van a ser cortados, van a ser quitados en la época más hermosa de su vida, en su vida viril, donde puedan tener hijos, los voy a cortar. Esta triste historia no es culpa de Dios, es culpa del ser humano. Por eso ustedes, los que están ahora aquí, les digo, son benditos de Dios, porque están empezando a obedecer y a buscar de Dios. No confíen en los hombres, confíen en Dios. Cuando vengan a esta iglesia, no pongan los ojos sobre este pastor o sobre su esposa o sobre los líderes o sobre las personas que servimos. Pongan los ojos en Dios. Cuando traspasen esa puerta, vengan con alegría diciendo: algo va a suceder, un milagro va a suceder, y si no sucede este domingo, sucederá el siguiente. Pero nunca dudes de Dios, porque para Dios no hay nada imposible. Hermano, ustedes, hay muchas personas que han venido a orar por sus parientes, orar por su familia, y gracias a Dios las cosas que les iban a pasar han sido giradas por Dios. Muchos de ustedes ya no deberían estar casados, pero Dios los sostiene, y un día se enterarán que hubo una personita o 10 o 5 que estaban orando y que estaban pronunciando tu nombre para pedir misericordia a Dios y amor de Dios. Porque si fuera por tu voluntad, tú no estarías aquí. Porque hay cosas más importantes. Porque hay otras prioridades. Pero esta triste historia termina con algo muy maravilloso. Hay una gran diferencia: los que no hacen y los que hacen. ¿Y qué le dice a él? Verso 35: y yo me suscitaré un sacerdote fiel que haga conforme a mi corazón, a mi alma, y yo le edificaré casa firme. Gracias, Señor. Y andarán delante de mí, y andarás delante de mí ungido todos los días. Y el que hubiere quedado en tu casa, le está diciendo a Elí, vendrá a postrarse delante de él, del ungido, delante de él, por una moneda de plata y un bocado de pan, diciendo: te ruego que me agregues a alguno de los ministerios para que pueda comer un bocado de pan. Dios, a través de Samuel, está diciendo: si queda alguno, Elí, de tus descendientes, van a tener que venir a rogar a este ungido para que siquiera les den un servicio, aunque sea en la iglesia, para tener un poco de pan. Eso era lo que pasaba físicamente, y ahora espiritualmente es lo mismo. Y Dios te ha puesto para hacer bendición. Pero primero te va a bendecir a ti, y tú serás una bendición. Te bendecirá a ti, papá o mamá, que has conocido a Dios, para que tú seas una bendición para tus hijos.
Y bendecirás a muchas personas a través de tu fe, a través de tu sujeción a Dios, a través de ser ungido por Dios para hacer las cosas que Él quiere. No trates de ocupar un lugar en la iglesia. No permitas que te pongan en un lugar de autoridad. Deja que Dios te ponga en el lugar que Él quiere, porque así te va a sostener y todo lo que emprendas y hagas te saldrá bien. ¿Saben qué? Esta mañana, como les dije, cuando leí esa parte y ayer y en la noche, y todos los creyentes tenían una misma alma y un mismo corazón, una misma alma. ¿Y qué es? Que todos vengamos por el Señor, no por Paraíso de Fe, no por el pastor Alex. Yo soy un simple mortal que puedo fallar, pero hay una gran diferencia. Es que Dios nos provee de forma sobrenatural, porque el que te llama te sustenta y te sostiene. Por eso tienen que ser llamados de Dios. Y saben que está llamando a sus familias. Tal vez ha empezado por uno, ahora ya son dos, tal vez ya son 5, o tal vez son toda la familia. Debes agradecer y bendecir a Dios que estén en las cosas de Dios. Y sabes qué, desde pequeños, qué hermoso, porque la palabra de Dios nunca vuelve vacía. Y cuando sean jóvenes, Dios va a utilizar esas palabras para hacer volver sus corazones, porque va a haber momentos difíciles para ellos. Se van a rebelar, van a querer hacer caso a esa multitud que ella, donde dice: estás perdiendo tu tiempo, tienes que gozar de la vida, no importa que te manches, se aprende de los problemas, de los tropiezos. Tú no necesitas caer en el lodo para saber que ensucia. Tú no necesitas manchar tu vida con cosas ajenas para pensar que el agua las puede lavar. Tú puedes ser una bendición desde ahora y para siempre. Y realmente el obedecer a Dios hace que tus generaciones sean bendecidas por Dios. ¿Y sabes qué? Van a pasar el río, pero si tú estás sujeto a Dios, como dice aquí, la unción de Él pasará a ellos. Tú estarás ungido todos los días conmigo. Algo sobrenatural pasa. Así que esfuércense y sean valientes. Amén. Esforzarse es: voy a ir a la congre temprano, me voy a bañar, voy a ir. No les pido que nos uniformemos. Tú puedes venir como quieras. Lo importante es cómo viene tu corazón. Lo importante es cómo entras. Es tan maravilloso Dios que tú puedes entrar en este lugar y estás pasando todo hecho pedazos. Y el ujier que te va a atender o cualquier persona que está: ¿estás bien? Y vos: no hagas eso. Sí, estoy bien. No, estoy mal. Y él te diga: puedo orar por ti. Y un milagro puede suceder, porque la oración del justo puede mucho. Yo siempre he orado con mi esposa, hemos pedido: Señor, que cuando lleguen a la iglesia no nos busquen a nosotros, sino que cualquier ujier o cualquier persona ore por una persona y sucedan milagros, porque esa es la iglesia del Señor. Porque Dios reparte dones a todos, pero que hagan la voluntad de Dios. Hermanos, lo que les estoy hablando es para su futuro, es para su presente. Ya no tiene que ver nada con su pasado. Pero lo que hoy haces determina tu futuro. Lo que hoy crees, tu futuro te hablará a ti. Por eso, busca de Dios. Hermano, ven a la iglesia saltando, aunque no tengas ni para el micro. Porque no se lo busca a Dios cuando necesitas, sino se lo busca a Dios siempre, en las buenas y en las malas. Cuando tienes todo, alaba al Señor. Cuando estés alegre, canta canciones. Y cuando estés triste, haz oraciones. Porque Dios es bueno y para siempre su misericordia. Pastor, ¿hoy puedo cortar eso?
¿Puedo cortar esa mala noticia de Elí conmigo? Sí. Este puede ser tu día. Este puede ser tu momento. Es tu fe la que va a ser contada por justicia. Porque para aquel que cree es posible. Es posible. Porque tenemos un Dios tan poderoso que puede, aún de las cenizas, volver un tremendo fuego. Y de una persona muerta, espiritualmente resucitarla. Puede ser como el hijo pródigo. Tu lugar no es en una provincia apartada, es con Dios. Y no solo aquí, en tu casa. Porque cuando te vas de aquí, Dios va contigo donde quiera que tú vayas. Y Él te sustentará y te ayudará. Amén.